¿Qué tal, amigos de Sin embargo, amigos de Café y Noticias? Pues hoy tenemos el gusto de estar y compartir este espacio con Andrés Estrada, un colega periodista egresado de la UNAM, de la FES Acatlán, y que actualmente, bueno, pues presenta un libro del que vamos a estar platicando, su libro Policía Ciudad de México, CDMX, Héroes y Demonios. Ahí está, ahí lo está presentando mi compañera Daniela Barragán. Ese es el libro, es un libro que la verdad tiene una entrada muy interesante, platica la historia de un agente, al menos en esta entrada, y cómo te va enganchando para que a través de estas páginas ofrecer más allá de la idea que tenemos, de la percepción que tenemos de toda la policía como corporación, pues ¿qué hay debajo de esos uniformes? Hay una idea muy, muy marcada de lo que es un policía, pero ¿qué hay detrás de de las personas que están detrás? También ¿qué hay detrás de las corporaciones? Andrés Estrada actualmente está escribiendo en El Sol de México, está publicando este libro que es una investigación, como les mencionamos, pues de lo bueno y de lo malo y también de lo bueno que hay ahí con los uniformados, como se le dice en el argot de cubrir el tema policíaco. Y al respecto, pues Andrés Estrada, nos gustaría que nos platicaras un poco, pues, cómo se desarrolla este libro, qué nos muestras a través o qué muestra a través de las páginas de este libro. Hola, ¿qué tal? Romina, Daniela, un gusto saludarlas. Claro que sí, les comento de manera breve y ahí empezamos con, digamos, a platicar un poquito más a fondo con las preguntas que ustedes me hagan. En este caso, pues, escribir sobre la policía, pues, no fue sencillo, realmente. Es un tema, digamos, que tiene muchos claroscuros y pocas veces se ha investigado al respecto, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, ¿no? Que hay detrás de este uniforme, de esta placa de los uniformados. Nosotros rara vez como comunicadores lo exploramos, ¿no? Siempre nos damos como por la nota del tema de la mordida o cuando un un policía agrede a un ciudadano. En este caso, pues fue indagar, ¿no? Con ellos, en este caso, pues yo les digo darles voz, ¿no? A dejar atrás esa estigmatización que siempre tenemos hacia ellos, de que son corruptos, iletrados, prepotentes, autoritarios. Y pues preguntarles, ¿no? También cómo ellos se sienten, cómo es su trabajo, cómo es su vida personal. En este caso, pues por ahí ya me encontré con distintas problemáticas al interior de esta institución que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante Seguridad Pública, y pues cómo es una institución realmente perversa donde están violentando sus derechos de los mismos policías y a la vez el policía es reactivo con la misma ciudadanía al recibir este trato dentro de la misma institución. Andrés, a mí me gustaría preguntarte más bien sobre cómo definirías la corrupción dentro de este cuerpo de policía en la Ciudad de México. Dices en primera que no es para nada un problema nuevo, que podemos dividir, digamos, el tema en dos. Uno, como las prácticas que hay hacia afuera, hacia la ciudadanía, pero dentro describes las prácticas como de cobro de sobornos, de los aviadores, del acoso sexual para mujeres policías. ¿Cómo definirías tú la corrupción dentro del cuerpo de la policía de la Ciudad de México? Y cuéntanos también, al momento de estar escribiendo el libro, pues de toda esta corrupción que nos cuentas, ¿cuál fue el punto que más te conmovió, que más te impactó de lo que pudiste documentar? Claro, creo que esta parte de la corrupción podríamos dividirlo en distintas, ¿eh? No es solamente una. En este caso, yéndonos dentro de la institución, veo ahí platicando con los más uniformados que me cuentan que, en resumen, te puedo decir que les cobran por trabajar prácticamente, ¿no? Ellos te dicen que por tener una patrulla o por tener una motocicleta tienes que entrarle, ¿no? Ellos comúnmente le llaman entres a esta forma de extorsión que es por parte de los mandos, de los mismos jefes. En este caso es conocido, ¿no? Que a veces ni siquiera les dan uniforme a los mismos policías, ellos lo tienen que comprar, así como sus botas, fornituras, todos los aditamentos, o en el caso que se los llegue a dar la misma secretaría, a veces la trampa va más allá, ¿no? Se dice que les dan, si un policía, mujer, hombre, es talla chica, le van a dar un extra grande, en este caso para que igual le entre y le den un uniforme a su medida. No solo eso, policías por ahí narran de cómo si ellos utilizan las balas de sus armas, pues también se les cobran, ¿no? Te dicen, no, pues me cobran, no sé, 50 pesos, 100 pesos por cada bala, porque al final de cuentas, como decía, esta corrupción, hasta las tarifas van variando, ¿no? Dependiendo del sector, el tipo, así como dicen ellos, el criterio del mando. Si su arma se les descompone, la llevan a armería, igual tienen que entrarle.
Lo mismo, policías que se han querido, digamos, en este caso, preparar, porque también hay policías que tienen estudios con maestría, con doctorado o licenciatura, pues también, ¿no? Con sus mandos tienen que sacar dinero para ahora sí que los dejen salir más tarde, o en este caso también los policías, hombres y mujeres, son arrestados, en este caso son privados de la libertad por 12, 24 y 36 horas al infringir el reglamento disciplinario. En este caso, a veces, te pongo un ejemplo, si un policía se separa de su servicio, es decir, que quiere ir al baño, pues va a ser motivo de arresto. Si está mascando un chicle o si escupe, es motivo de arresto. O sea, digamos, su régimen disciplinario es tan atroz que también dices, no, basta. Ellos también te cuentan que muchas veces pues les inventan este tipo de faltas, ¿no? Con el fin de que sus mandos los extorsionen, vuelvo a esto, y va a ir de que les cobren 400 pesos por un arresto de 12 horas para evitar el arresto, de 500 a 600 por 1 de 36 horas. Entonces, pues digamos, este es un poquito un resumen, ¿no? En este caso, ¿de dónde va a sacar este policía ese dinero? No lo va a sacar solo de su bolsillo. Algunos sí lo han dicho, ¿no? Yo a veces sí pongo de mi dinero porque también está la otra parte, que el policía, si es, digamos que cachado, digamos, comúnmente en esta movida, pues es sancionado, ¿no? Incluso también son destituidos. Entonces, pues ellos tienen que sacar el dinero pues con los ciudadanos, que también, ¿no? A veces es partícipe de esta corrupción. Digo, yo en el libro lo digo, tiene que haber quien pida es un 50 y 50%, ¿no? También muchas veces el ciudadano también busca la manera más fácil de salir del problema del que sea, desde una falta administrativa, X situación, hasta los delincuentes lo ves, que pagan ya no solamente a los policías, en este caso, ahorita tomamos el tema de fabricación de delitos, que se habla también, ¿no? Cómo pagan en los ministerios públicos o compran a los jueces. Ahora, digamos, esa es la problemática de la corrupción. En cuanto a la violencia de género, creo que respondería la segunda pregunta que por ahí me hiciste, que fue cuál fue el tema que más me impactó. De hecho, fue ese, toda la violencia de género que se da hacia las mujeres policías. Repito, es una institución perversa. Con ellas es atroz ver cómo desde que salen de la academia, universidad de policías, los jefes, los mandos y en ocasiones algunos compañeros, pero se da digamos, esta violencia más por parte de los jefes de los mandos, que las ven como, ellas dicen carne nueva, ¿no? De hecho hay un término muy despectivo para referirse a ellas, que son pollitas, ¿no? Que son recién egresadas. Entonces lo que buscan es que comienzan a pretenderlas, ya sea que estén en el área administrativa o sean operativas, es decir, las policías de a pie. Entonces, en este caso, según ellos, buscan hacerles como su trabajo más cómodo, ¿no? Las invitan a tomar un café, ya sea adentro de las oficinas. Digamos, ¿qué otras te puedo platicar por ahí? Las convidan, ¿no? A tener un ambiente laboral supuestamente ameno. Eso sí, yo por ahí le llamo que a cambio pues deben de pagar con una moneda que le llamo un centenario de piel, es decir, que les exigen favores sexuales para tener todo esto que digamos son privilegios, que a veces es como faltar, llegar tarde, dormirse en las veladas, y por ahí, ¿no? Se conoce un término dentro de sus claves con las mujeres, bueno, los policías, que son Z10, que es decir, estar de escoltas, que es, digamos, estar siguiendo al jefe en la patrulla a todos lados, pero pues mantienen relaciones sexuales ya sea en las patrullas, como mencionas, hasta los mismos hombres, ¿no? Lo dicen, se las llevan a los hoteles, dentro de las oficinas de la misma institución, tienen relaciones con ellas. Entonces, pues digamos, entre comillas, no tienen privilegios estas mujeres, pero aquellas que se niegan, pues es totalmente horrible. Digamos, con ellas las mandan a las labores más difíciles, a los peores servicios, incluso a lugares peligrosos donde ni siquiera les dan arma. A veces, por ahí platicaba con una oficial que me decía que en algún momento por la zona de Oceanía, ¿no? Que digamos, ya parte prácticamente toda la Ciudad de México es peligrosa, pero Oceanía también, ¿no? Es con altos índices delictivos. Y ella me decía que como castigo la mandaban caminando, ¿no? Así como cerca como de 3 estaciones de metro. No se la quisieron llevar en la patrulla, no recuerdo dónde tenía que ir, y sin arma. Y eso fue después de la medianoche. Ahora, digamos, es una parte, ¿no? Las mujeres que buscan, digamos, de esta manera, como denunciar, ya sea a sus mandos, a sus compañeros, porque también esta cuestión de los compañeros, a veces les tocan el trasero, les mandan fotografías por WhatsApp de sus penes, o sea, y lo mismo que los jefes, ¿no? Entonces, cuando ellos tratan de denunciar en estas unidades de asuntos internos, de comisiones supuestamente de derechos humanos de la misma policía, ya sea la auxiliar, la preventiva o la bancaria, pues lo que pasa es que son ignoradas, ¿no? Realmente, en cualquier ámbito, vemos que el acoso y el hostigamiento sexual en cualquier trabajo, ¿no? Se da, pero aquí en la policía, por ahí una especialista me decía, es como ponerle una lupa, porque prácticamente no se ve, pero sí, ahí está y es enorme, ¿no? Entonces, ellas, pues cuando acuden aquí, pues, son revictimizadas, mandan a llamar a este agresor,
y lo que les piden a ellas pues son pruebas. Muchas veces pues sabemos que pues ellas no van a estar preparadas, no van a decir traigo una cámara escondida para grabar cómo se está dando este hostigamiento sexual o este acoso sexual. Entonces el jefe o el mando, pues por ahí me decía un especialista, digo, un líder de una organización también de policías, decía, mandan a llamar a sus testigos, él pues manda a traer a 2 de sus ayudantes, que como les llaman gatos, él lo refería así, y ellos van a decir que no, que en ningún momento su jefe agredió de manera sexual ni nada a esta mujer policía. Entonces, pues pocas veces tienen pruebas. Ahora, pues prácticamente que ellas vayan a denunciar es un castigo, ¿no? Porque de nuevo, las van a mandar a las labores más difíciles, las cambian de servicio, porque eso sí, los jefes pocas veces son sancionados. Si es que son sancionados, los cambian de sector, pero es como trasladar el problema de un lado a otro, ¿no? Entonces este jefe que es un depredador sexual, yo lo llamo así, lo vas a enviar a otra zona donde va a ser lo mismo, si es que ocurre, ¿no? Muchas veces a ellas lo que les ofrecen es decir, pues vete a otro lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Dicen, es un castigo, ¿no? Lo que me decían las mujeres policías. Muchas viven en el Estado de México o aunque vivan digamos, en la Ciudad de México, ¿no? En este caso, pongamos un ejemplo, que viva en Ecatepec, en Tlalnepantla, una mujer policía, lo que van a hacer es que si tenía su sector en Cuauhtémoc, ¿no? Que digamos que es una zona céntrica, lo que le van a hacer es que la van a mandar hasta Iztapalapa, hasta Milpalta, entonces las horas de traslado pues, van a ser tremendas. Finalmente lo que hacen es buscar cansarlas, ¿no? Que muchas veces estas mujeres policías terminan renunciando mucho antes de levantar una denuncia y a veces pues también este temor que les genera pues ni siquiera van a, digamos, a la fiscalía, ¿no? A hacer esta denuncia, ¿no? Y ahora también está esta violencia contra las mujeres policías que terminan embarazadas, ¿no? Dentro de la institución, es decir, estos mandos toman revanchas al no acceder a sus apetitos sexuales. Entonces, de nuevo, ¿no? De hecho, hay por ahí testimonios de cómo fueron arrestadas, una de ellas ya teniendo 7 meses de embarazo, ¿no? Entonces, imagínense cómo está, pues, la violencia contra ellas. Y pues yo también aquí digo, también hay que tomar en cuenta que no solamente, ¿no? Vemos ahora también cómo las mujeres en las marchas, pues también son agredidas, ¿no? Y también se desconoce cómo ellas están sufriendo dentro de esta institución. Pues es tremendo lo que nos cuentas y este infierno para una mujer policía y obviamente pues se trata de personas que les pagan poco, obviamente tienen salarios muy, muy, muy bajos y pues están ahí porque necesitan ingresos. ¿Qué pasa con esto que nos cuentas, ¿no? Esta información que nos cuentas, incluso de cuestiones que a veces hasta, no sé si en la policía de la Ciudad de México se presta también en esto de los moches que los policías que están en cruceros o que policías ya tengan establecida una cuota de corrupción que se tenga que pedir a los ciudadanos para que se le tenga que dar a sus altos mandos y si las autoridades en lo más alto están al tanto de esto, me imagino sería muy, muy difícil pensar que ellos no estén al tanto de este nivel de corrupción, por qué se sigue alimentando esta corrupción en el interior, quiénes la mantienen, hay caras, hay nombres, saben las autoridades perfectamente lo que ocurre en la corporación, Andrés. Mira, en este caso los policías difícilmente también me podrán decir como lo que ellos, ahora sí que las cuotas o lo que hacían, como cómo mordían, ¿no? O sea, sí contaban cómo las cantidades de sus jefes mandos. Por ahí algún policía me decía, es que, dice, hay veces que te conformas con sacar 500 pesos al mes, digo, al mes al día, 1,000 pesos, ¿no? Dice, pero hay otros que esto ya lo ven como una forma de vida, ¿no? A pesar de que también se han dado muchas denuncias de estas extorsiones hacia los ciudadanos. Ahora, en este caso, digo, no solamente queda en esa parte, también, digo, antes de responder la segunda pregunta, se ha hablado mucho del maquillaje de la incidencia delictiva con Miguel Ángel Mancera, ¿no? Con las carpetas de investigación. Por ahí, y es algo que todavía sigue ocurriendo. Lo que me comentaban por ahí los policías es que también eran extorsionados cuando en su sector, digamos, en su zona, ocurrió un delito, digamos, en este caso, pues los más comunes, ¿no? Asaltos. En este caso, un mando les iba a cobrar a ellos entre 400 pesos al policía de pie, 800 al que traía patrulla, para en colusión con el Ministerio Público cambiar el rubro de esta carpeta de investigación. Pero vuelvo a lo mismo, como con los arrestos. A veces también ya esta forma de vida de los mandos era inventarles delitos, ¿no? Que habían ocurrido en su zona para sacarles más dinero. Y vuelvo a lo mismo, ese dinero de dónde iba a salir. También lo otro que ocurría por ahí, y ocurre todavía,
es afuera de los ministerios públicos, quizás si alguna vez han ido, pues siempre hay como un policía, ¿no? Que está, entre comillas, como atento para preguntarte que a dónde vas, qué trámite vas a realizar. Entonces, pues tú dices, voy porque robaron mi tienda, porque se metieron a asaltar, me asaltaron a mí, entraron a mi casa, X situación, X delito. Entonces, lo que va a hacer este policía, que se le conoce como imaginaria, va a ser batear el delito. ¿Qué quiere decir? Que es desalentar esa denuncia para que no se registre. Entonces, él, por todas las maneras, te va a decir, no, ¿qué crees? Señorita joven, esto aquí no se puede denunciar, tiene que ir hasta tal lugar y se va a hacer tanto tiempo, o si se denuncia aquí va a tardar todo el día, ¿no? O en este caso, si ya ven a la víctima con todas las, ahora sí que digamos, con todas las ganas de levantar esta denuncia para que se inicie una carpeta de investigación, pues lo que hacen es que mandar a llamar a su jefe, a su mando, para que llegue una patrulla y empiecen a hablar con la víctima y le digan, si quiere, vamos en la unidad a su casa, a su colonia, vamos a dar rondines, le prestamos mayor seguridad, de nada le va a servir denunciar, ¿no? Entonces, imagina también cuánto, ya no solo el maquillaje, ¿no? Sino todas estas denuncias que ya no se dan. Ahora, en lo que comentaban de esto, si las autoridades lo saben, imagínate si yo en unos cuantos años pude investigar todo eso, que es apenas uno de los claroscuros, digo, ya no pude tratar bastantes temas porque es extenso, ¿no? La problemática. La misma jefa de gobierno, ¿no? Lo debe saber, el secretario Omar García y todos los secretarios que han estado, ¿no? Y también, digamos, en este caso, Miguel Ángel Mancera o cuando estuvo Marcelo Ebrard o López Obrador, ¿no? Digamos, como decías, o sea, lo están solapando, lo solapan las autoridades esta corrupción. En realidad, yo no sé si lo solapen, pero lo que sí es que existen mafias al interior que son poco visibles, ¿no? Por ahí me decían, este dinero llega al secretario, yo no te puedo afirmar si llega a él, pero también hablemos de esto, de quienes han estado en las subsecretarías, que digamos que por ahí es lo que me dicen, ¿no? Son quienes controlan más la policía, no siquiera es el secretario, sino los subsecretarios, y por ahí han estado varios que han tenido 1001 escándalos y nunca han sido destituidos, ¿no? Se les hacen estos exámenes de control y confianza y por lo regular quien siempre es destituido es el policía del escalafón más bajo. Ahora también están muchos policías que por ahí yo también les llamo, no solamente los que tienen acciones heroicas, sino estos que se oponen a todo este sistema. De hecho, por ahí hay algunos testimonios de cómo se están enfrentando, pero son hostigados laboralmente, algunos han sido destituidos porque finalmente pues a la institución no le conviene que haya elementos que intenten al menos, ¿no? O traten de hacer bien su trabajo. Ahora, por ahí también un tema tiene que ver con la destitución. Muchas veces, como decía, se dan de maneras injustas. El mismo policía puede recurrir a un juicio para que se investigue y cuando gana, pues dices, bien, ¿no? Ya vuelve a este policía a sus labores, pues resulta que no, porque por ahí una parte del artículo 123, creo que es fracción B, no recuerdo muy bien en este momento, habla de que los marinos, los militares, los policías, aunque ganen este juicio, no pueden ser restituidos. Entonces, al final de cuentas, pues, solamente les van a pagar sueldos caídos, digamos, en este caso, su indemnización o liquidación. ¿Y qué va a hacer con este policía que al finalmente quería hacer bien su trabajo? ¿De qué va a trabajar? Porque la mayoría de policías, digamos que los podemos dividir en tres, los que ingresan a esta institución. Digamos, hay unos que ya están como esta escuela de que sus familiares son policías, son marinos, ellos quieren formar parte de la seguridad. Una segunda, son policías que fue su última opción laboral, ¿no? Ya desde antes, por ahí lo menciono en el libro, ya trabajaron en ventas, ya fueron obreros, ya estuvieron en distintas labores y lo último que les quedó fue ser la policía. Entonces, si los destituyen, pues ¿de qué pueden trabajar? A veces de seguridad pública, porque al final de cuentas también están boletinados en Plataforma México, ya no pueden entrar a otra institución. Los sueldos también, o en estas, digamos, estas empresas de seguridad, pues son muy bajos. Pues ahí también está un problema, ¿no? Porque precisamente en este caso la delincuencia organizada en algún momento los puede cooptar o los está cooptando, llamémoslo así. Entonces, digamos que en esta parte, pues creo que las autoridades lo deben de saber. Creo que precisamente por eso a mediados de 2019 crearon estas comisiones ciudadanas, ¿no? Contra la violencia contra las mujeres policías y contra la corrupción. Pero los policías en la actualidad me dicen que no ha cambiado nada. De hecho, ellos ven que las condiciones están peor. Sí, Andrés, justo sobre esto a mí me gustaría regresarme un poco a los nombres, o sea, porque también estoy recordando, es una institución que igual que un gobierno cambia determinado tiempo de jefes.
recuerdo también el anuncio con el que llega Claudia Sheinbaum, que es la disolución del Cuerpo de Granaderos. Mencionas tú también en el libro, pues, la llegada de la Guardia Nacional. O sea, está en constante movimiento, está Claudia, estuvo Mancera, Marcelo, López Obrador, pero ¿quiénes son los que se mantienen? ¿O es una estructura que ya funciona en automático? ¿O quiénes son esos que están en la cabeza y que permiten que todas estas prácticas que van desde los cobros ilegales, desde el maltrato, desde el acoso, que funcione? ¿Ya está tan impregnada la institución de la policía de todos estos malos manejos? ¿O quiénes son los que permiten que esto siga funcionando así? Pues es que al final de cuentas, como mencionas, toda una mafia es toda una estructura. Digo, por ahí yo no menciono nombres de subsecretarios, pero pues todo el mundo sabemos por ahí, podemos buscarlo en internet y saber quiénes son los que han estado, y simplemente si tú los googleas, por ahí hasta aparecen sus escándalos, ¿no? Realmente yo lo que quise hacer en este libro es, por el momento, dejar un poco fuera esto, enfocarme más a esta institución de por qué es reactiva con el ciudadano y qué está ocurriendo con estos mismos policías. Pero volviendo a esta parte de que no es nada nuevo, por ahí puede entrevistar a algunos policías que yo le llamo de la vieja guardia, ya son elementos de digamos, adultos mayores ya retirados. Ellos estuvieron en la época de los 70s, 80s, y te cuentan que estas condiciones no eran nada, siguen siendo igual, ¿no? Que a ellos también a veces ni siquiera les daban todos estos insumos, estos aditamentos, que no les daban ni armas, pero eso sí, los centros se siguen cobrando. Por ahí hay algunos que mencionan algunos breves encuentros con el personaje favorito de la policía, que es el Negro Durazo. Yo también igual trato de abordarlo poco para que no se pierda el enfoque, ¿no? De hacia dónde va este libro. Claro, sí, claro, y es muy, muy importante lo que nos mencionas de saber, pues también las vulnerabilidades que ellos enfrentan, porque en el libro hablas de las vulnerabilidades que enfrentan un policía y que también quedan a expensas y lo acabas de decir hace unos momentos, de la cooptación del crimen organizado. Esto es como cooptarlos, pero la filtración, nada más, en este caso a mí sí me gustaría preguntarte qué tan filtrada qué tan filtrada está la policía de la Ciudad de México. Es decir, pueden cooptar o pueden salirse algunos agentes y terminar en las filas del crimen organizado, pero ¿qué porcentaje o qué tantos elementos o qué porcentaje o qué tan cooptados podrían estar algunos elementos que están en activo en la policía y que también estén trabajando o que estén filtrándole o apoyando a estructuras del crimen organizado aquí en la Ciudad de México? Mira, en cuanto a estas cifras, yo desconozco, realmente no te podría decir cuántos son, pero por ahí una historia que ya no pude incluir, ya fue después del cierre. Platicaba con un policía que él me contaba que él, saliendo de su sector, se le acercaron, ¿no? Que me parece que eran los de la Unión Tepito, y ya lo tenían identificado, ¿no? Por las zonas donde trabajaba, y le ofrecieron dinero, ¿no? Le dijeron, mira, te podemos dar tanto, si trabajas para nosotros, tú sigues laborando dentro de la institución, si recibes ahí tu sueldo, y aparte nosotros aquí te damos igual, ¿no? Una suma, no recuerdo cuánto me dijo que le daban de dinero, pero él finalmente no lo aceptó, dijo, ¿no? Porque aceptarles el dinero, pues imagínate, ya es engancharte con la delincuencia organizada, de que cumples o cumples, ¿no? Difícilmente te vas a poder salir. Digo, yo no tengo como unas cifras, pero por ahí, digamos, no solamente es con la delincuencia organizada, sino con la delincuencia común. Por ahí un policía recién retirado me contaba cómo los mandos, digamos, los encargados de la seguridad dentro del metro, se coludían, ¿no? Con estos carteristas, que los mismos carteristas llegaban con los mandos y le decían, ¿qué onda? ¿Me vas a dejar chambear? Y el mismo mando le decía, va, pero la primera cartera es mía. O no solo eso, que a veces los mandos decían, está bien, te doy chance de trabajar, de chambear o de hacer tu jale, ¿no? Como lo mencionan ellos. Y dice, pero quiero un celular de tal gama, tal marca, etcétera, ¿no? Entonces ya prácticamente era como pedir por catálogo, ¿no? Digamos, con su cuota. Entonces dice, y a veces nosotros también hacíamos nuestro trabajo, pero estos mismos, entre comillas, carteristas, porque ya son bandas delincuenciales también dentro, dice, ya sabían dónde salíamos nosotros, dice, a veces si los llevamos remitidos, digamos, al juez civil, ¿no? Porque ya ni siquiera es al ministerio, ¿no? El juez civil ya estaba ahí su abogado, ya nos identifican, en algún momento nos corretearon con armas, dice, no nos dispararon, pero sí, nos amenazaron, dijeron, nos dejan trabajar o aténganse a las consecuencias. Y lo mismo, por ahí otro policía me contaba que en algún momento detuvo a unos tipos que se están dedicando al robo a casa habitación por el área de Coajimalpa,
porque ellos ya traían, digamos que todo, traían guantes, traían barretas, traían un sinfín digamos, de cosas, y él los detiene porque sabía que se le habían dado varios casos de robo casa-habitación. Este tipo, y eso los detiene porque están fumando marihuana, ¿no? Dentro de dentro de un coche. Entonces lo que pasa, ya él les pide que bajen y se da cuenta que traen todo esto. Y ellos le dicen, no, ¿sabes qué? Aguántanos, llámala a tu jefe, nosotros nos ponemos de acuerdo. No, yo no los voy a llamar. Y luego insistían en pasarle a alguien por teléfono que él menciona, y yo no recibí ninguna llamada. De hecho, traían un arma de fuego con incrustaciones, no sé si de diamantes o algo así, pero también bañada en oro, y se la estaban ofreciendo, y dijo no. Al final de cuentas dice que llegó su mando y le dijo, no, ya déjalos ir, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, y él dijo no. Y al final sí los presentó en el Ministerio Público, pero como siempre, ¿no? Al final, por lo que él me cuenta, pues fueron compradas, ¿no? Las autoridades en este caso, y fueron liberados, no pasó nada. Entonces ahí te habla como también de la colusión, ¿no? Digamos, o estas pequeñas bandas delincuenciales. Claro. Pues adelante, Romina. Yo quisiera nada más, abundar nada más en prácticas, porque una de las prácticas que ha lacerado mucho, al menos, y se han dado movimientos, es la filtración de fotografías de cuando ocurren, por ejemplo, feminicidios o cuando ocurren asesinatos, y se ha señalado que en este caso, pues hay algunos policías que filtran esto. No sé si tengas tus historias o te hayan comentado cómo se ocurre, quiénes se tienen acceso a este tipo de fotografías que han lacerado muchísimo en los últimos tiempos y que laceran a muchas víctimas de delitos graves. ¿Cómo funciona lo de la filtración de imágenes o de información? Si te compartieron sobre esas prácticas. En este caso, digamos, es algo tan sencillo porque como todos nosotros, ¿no? Tenemos grupos de WhatsApp, ellos también tienen sus grupos de WhatsApp donde se comparten la información, ¿no? De qué es lo que ocurre en tal alcaldía, digamos, de cualquier tipo de situación, no solamente delincuencial, sino hasta para preguntarse por trámites que hay burocráticos que ellos tienen que realizar. En este caso, yo estuve en algunos de estos grupos en algún momento, y ellos se pasaban estas imágenes porque alguien las subía. Déjame contarte que de los últimos meses para acá, cuando ya se empezó a señalar que se les iba a sancionar a esos policías y seguían filtrando esas imágenes, dejaron de hacerlo, ¿no? Porque también pues sabían a qué se estaban ateniendo, pero a través, digamos, que esas plataformas es como se compartían videos, fotografías, demás material, ¿no? Y que muchas veces cualquier ciudadano o periodista pues las podía subir, ¿no? Y ponerle su sello y decir que eran suyas o que son suyas, ¿no? Sí, pues de hecho todavía sigue desafortunadamente esa práctica, pero para esas y más historias de las que nos acaba de contar Andrés Estrada, para más detalles, para adentrarse a este mundo que, como lo dice el libro Héroes y Demonios, pues ya está Policía CDMX. El libro usted ya lo puede encontrar. Y a mí me surgió también una duda muy rápida, Andrés. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Porque son varias historias, es un relato muy liviano, uno lee este libro pero así corridito. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este libro, Andrés? En escribirlo me aventé más o menos como unos 8 meses. Les cuento, me quedé, digamos, desempleado en algún momento, y fue cuando tuve la idea de decir, ¿sabes qué? Es momento de hacer este libro. Por ahí había publicado como unos 3, 4 reportajes, y en el momento también yo siempre me había dedicado al freelance, y también en un momento se me agotaron las ideas para vender reportajes, y aparte no había como quien te los comprara, ¿no? Los que ya tenía. Y dije, bueno, creo que investigué un poco sobre este tema, y yo dije, no, pues ya con los reportajes que hice, pues creo que va a ser más fácil, ¿no? Fue de nuevo comenzar a indagar. De hecho, fue estar investigando, escribiendo, fueron como cerca de 8 meses. Realmente este libro tendría que haberse publicado en agosto del año pasado, pero por la pandemia ahora sí que se retrasó un año, si no ya estaría desde hace un año. Pero aún así creo que fue el mejor momento y la mejor decisión de la editorial. Y digo, antes de cerrar, pero dices que también es... Dime. Adelante, Andrés. Y solamente este libro, pues quizá también no solamente habla de las condiciones de los policías. De hecho, tengo 2 colonias que son como mi objeto de estudio. Una donde menciona bastante a la Guardia Nacional, que es la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en Iztapalapa, donde por ahí doy un recorrido con un policía y él me va narrando, ¿no? Todas estas escenas, ¿no? Yo las llamo esa región tenebrosa, donde ocurren feminicidios, homicidios,
venta de drogas, un sinfín de hechos violentos, y que igual en 2019 entró la Guardia Nacional, pero hasta el momento, pues lo que dicen no ha cambiado. Lo mismo, por ahí entrevisté a algunos habitantes de ese lugar y también me decían lo mismo, me contaban cómo se sentían ante el clima de inseguridad. Ahora esta parte lo sostengo con cifras. Me voy al otro lado, que tiene que ver con un pueblo que se llama San Bartolomé Yalco, que está en la alcaldía de Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México. Ahí es un ejemplo de cómo también la Secretaría de Seguridad ha tomado revancha contra los mismos habitantes. Por ahí hubo un conflicto por una obra de entubamiento de agua en el 21 de mayo de 2014, donde hubo un enfrentamiento por ahí muy conocido con granaderos contra los mismos habitantes, que fueron más de 1,000 granaderos y policías. Por ahí resultaron un poco más de 100 policías lesionados y 70 y tantos habitantes heridos. En este caso, pues también, ¿no?, a la misma institución y al gobierno de la Ciudad de México, en ese caso de Miguel Ángel Mancera, pues no le gustó, ¿no?, que hubiera, digamos, este enfrentamiento tan aguerrido, yo lo llamo así, de los mismos habitantes, que al final son castigados, ¿no? Toma revancha contra ellos. Y hay un abandono total por parte de la seguridad pública a este pueblo. De hecho, eso lo que genera es que se empiecen a crecer, digamos, la delincuencia común y se asienten ya como grupos del crimen organizado ahí. Hay desde robo a casa habitación, asalto, robo de autopartes, de vehículos, ando feminicidios, huachicol incluso se ha dado. Lo sostengo igual con algunas cifras y cómo prácticamente se van comparando con la desarrollo urbano Quetzalcóatl, ¿no? Con la más, digamos, donde entra la Guardia Nacional y la que queda al abandono. Y en este caso los mismos habitantes lo que me dicen, ¿sabes qué? Dicen, nosotros a veces le hablamos a la patrulla cuando hay un delito, tarda horas en llegar, si es que llega, ¿no? Y si tú te vas a dar una vuelta por allá, quizá te encuentres una patrulla, quizá realmente te voy a decir que no, o sea, alguna que va pasando de una colonia a otra, pero ahí digamos que ese pueblo está totalmente abandonado por parte de la seguridad pública, desde hace 7 años. Andrés, ¿te compartieron ellos si hay algún periodo o alguna administración en la que hayan sentido que se recrudeció más este tipo de prácticas, tanto la corrupción, el acoso, el hostigamiento, o siempre se ha mantenido igual? Es decir, por ejemplo, mencionabas mucho en el caso de Mancera y vimos muchas cuestiones que ocurrieron en el periodo de Mancera. ¿Fue ese el peor para la policía? ¿Ha habido algún periodo peor que te hayan compartido o siempre ha sido más o menos igual? En el caso de algunos policías con los que todavía tengo contacto, con los que sigo hablando, ellos mencionan que creían, como mencionan ese rato, ¿no?, que con la llegada de Claudia Sheinbaum, pues se iba a terminar todo esto, ¿no? De hecho, ya en algún momento cuando llega al gobierno de la Ciudad de México, pues elimina, ¿no?, a esta corporación de granaderos y se habla de cero corrupción, pero ellos dicen que realmente no ha cambiado nada, ¿no?, que lo ven igual, y otros también me dicen, yo lo veo peor que antes, ¿no? Estas prácticas continúan. De hecho, por ahí en el libro también menciono un capítulo que tiene que ver con la fabricación de delitos, que no es algo que solamente es exclusivo de la Ciudad de México, se da a nivel nacional, pero ellos también te cuentan, ¿no?, cómo se dan estos modus operandi. Lo mismo que las víctimas y sus familiares, que también no es tampoco algo reciente, tampoco es algo que ya lleve, digamos, de unos 20 años para acá, es más atrás. Pero en este caso, yo doy testimonio de 2 casos. En 2020, de hecho, creo que es uno en marzo y otro en febrero, no recuerdo también las fechas, donde cuentan, ¿no?, cómo ellos fueron fabricados, cómo fueron chivos expiatorios uno es por parte de la Policía Bancaria Industrial y otro por la preventiva. Y solamente porque ellos, bueno, sus abogados lograron demostrar con videos, con cámaras ahora sí de estas que se encuentran afuera de las casas, que a la hora que los detuvieron los policías fue distinta a cuando se les señala que están cometiendo el delito. Si no, estarían al igual que otras víctimas que pongo sus historias ahí, purgando condenas, ¿no? Y finalmente estos policías pues siguen en las calles libres, ¿no?, en busca de más víctimas. Y en este caso también hay policías que te narran, ¿no?, cómo ellos mismos son obligados también a fabricar delitos. También, o sea, no simplemente es que el mismo policía diga, voy a tener este sujeto, y te cuentan, por ejemplo, el modus operandi, te dicen, si ocurre un asalto en Iztapalapa, dice uno, pues lo que se hace es que se peina la zona, es decir, se cierra, se hace una revisión como minuciosa. Si el que asaltó a esta víctima, en este caso, trae una chamarra gris y un pantalón negro, unos tenis azules, pues lo que van a hacer es buscar una persona con las características similares con la ropa.
lo detienen, le siembran ya sea un arma blanca, un arma de fuego, dado el caso como se haya dado este asalto, y lo que hacen es que convencen a la víctima de que ese fue el sujeto que lo robó. Yo por ahí platico, ¿no? En ese momento, si alguno de ustedes ha sufrido un asalto, pues después estás en shock, ¿no? Entonces tú como víctima, pues a lo mejor puede ser que recuerdes el rostro de quien te asaltó, lo que sea, y si fue con violencia, pues quizá no, pero va a decir, pero traía la misma ropa. Entonces lo que hacen es convencerlos. Lo otro es que si no es digamos, cualquier tipo de ciudadano puede ser víctima, pero en este caso por ahí me decían, puede ser más o una persona que va borracha, que está drogada, también los indigentes son víctimas. ¿Con qué fin se hace esto? Con justificar que se está combatiendo la delincuencia y también de extorsión. Ahora, por ahí también, si detienen a un delincuente, pues digamos que se le va a fincar un delito mucho más grande. En este caso, por ahí uno me decía, si detienen a un chavo que estaba que se robó una cartera, pero en esa zona se había estado dando el robo de vehículos o de autopartes, lo que van a decir ellos es, mira, ya detuvimos al famoso ladrón de tales unidades, lo que sea. O en este caso, si se da la protección a los grupos delincuenciales por parte de los mandos, pues el que vende droga no va a ser detenido, va a ser detenido su consumidor. ¿Y qué ocurre? Que cuando detienen a estos compradores, pues se les llevan paquetes de marihuana, de cocaína, de todo tipo de drogas, y se dice que era igual lo mismo, ¿no? Digamos, este delincuente, este narcomenudista, y se está acabando, ¿no? Se está combatiendo la delincuencia. También lo que ocurre es que en ocasiones los delincuentes están coludidos con los policías para, digamos, también para hacer este tipo de fechorías, este tipo de chivos expiatorios. Por ahí cuento la historia ahorita recuerdo, el apellido es Gallardo, es de un tipo que él desde su nacimiento tenía un padecimiento que le impedía mover bien su mano derecha, lo mismo que su pie. Él arrastraba la pierna para caminar. Esto se da en el Ejército de Oriente en Iztapalapa. Él sale a las 6 de la mañana por la leche y se encuentra con una pareja de jóvenes a bordo de un vehículo y lo detienen y le piden auxilio, que porque los acaban de asaltar, y él, ¿no? Todavía ingenuamente los auxilia. La chica va a pedir supuestamente ayuda. En lo que va a pedir ayuda, llega otro vecino y este Gallardo, me parece, le dice, hay que ayudarlos. Pues resulta que regresa esta mujer con 2 policías y los acusan a ellos de secuestro, que durante la madrugada, según esta pareja, iba a un hospital de Coyoacán porque un hijo lo tenían muy enfermo, pero se pararon a una tienda, ¿no? A comprar un refresco antes de ir al hospital. Entonces, por ahí una familiar decía, ¿quién en su sano juicio, si va a un hospital, dice, se va a parar a tomar un refresco, a comprar un refresco, ¿no? Si tienes grave a tu hijo. En este caso, estos delincuentes se coludieron con los policías. Este tipo lo detuvieron, me parece, en 2013, más o menos 2014, lleva 7, 8 años detenido. Se hizo un peritaje donde se demuestra que él no puede mover su mano. De hecho, los delincuentes lo acusan que tenía el arma de fuego, se tenía con la mano derecha, y con la mano derecha también fue como les quitó la cartera. Entonces, a pesar de que se demostró el peritaje de que él no puede hacer los movimientos, al juez no le importó, porque muchas veces ya ni siquiera, aunque se tengan estas pruebas, pues ahora sí que estos chivos expiatorios se salvan, ¿no? Finalmente, el juez también determina, si el Ministerio Público ya determinó que es culpable, el juez a veces ni siquiera investiga y son sentenciados. Y la otra parte también por ahí, hay policías que son incómodos, que también se les fabrican delitos, que digamos que se rehusan ese sistema. Si bien son hostigados laboralmente, por ahí hay unas historias que yo no pude publicar porque las familias decidieron optar por que ya no salieran. Pero son 2 policías del sur de la Ciudad de México que lo resumen en que fue por meterse con la renta del jefe, es decir, que detuvieron a un narcomenudista, al llevarlo al Ministerio Público se revirtieron los papeles y ellos ahorita están actualmente en un reclusorio de la Ciudad de México y se les dio 50 años de prisión porque los acusó de secuestro. Entonces, pues así están las cosas. Qué impresionantes historias, pero usted ya puede ir por Policía CDMX y leer eso y muchísimo más. Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Ha sido un gusto platicar contigo. Al contrario, Daniela, Romina, un gusto y espero que no sea la primera ni la última que platiquemos. No será. Claro. Muchísimas gracias.